¿Qué tal, queridos amigos? En las vísperas de la Navidad de este terrible año 2020, tenemos que referirnos a un hecho innegable. El ejército mexicano cada vez tiene más fuerza, más posicionamiento que nunca. Ahora se le premia otorgándole 155,000 millones de pesos para que pueda elaborar y construir el Tren Maya y, por supuesto, el aeropuerto Felipe Ángeles, así llamado, de lo que se pretende sea el centro receptor más importante de turistas en nuestro país, el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México. La gran obra, la magna obra de López Obrador, que por lo que hemos podido observar, más parece una terminal de autobuses de los años 40. Pero no quiero criticar, estamos ya cerca del espíritu de la Navidad y todas estas cosas. Mira, hasta me puse una camisa roja para tratar de suavizar la tensión. Pero mientras esto ocurre, los soldados se desarrollan y, claro, hay que considerar que además de lo que ya dije, tienen su propio presupuesto, que ha ido aumentando lamentablemente con el costo de la Guardia Nacional, que hasta el momento solamente ha servido para la represión. Hay muchos casos indignantes en este sentido. Y no se habla de la palabra que está terriblemente censurada por ahora: narcotráfico. Para el presidente, el narcotráfico se soluciona con besos, aunque estemos en pandemia, y con abrazos. Así es como abraza el presidente ahora. Y besos, creo que ya ni siquiera están permitidos los besos entre la propia pareja. Esto es algo que cada vez nos asfixia más. ¿Y qué decir del Poder Legislativo? De los 500 diputados que forman el Congreso de la Unión, hay 500 diputados y 124 senadores. Pues de los 500 diputados, señores, 365, como los días de un año, quieren reelegirse y están haciendo su lucha para que les dé el visto bueno quien tiene que darlo. Porque obviamente la mayoría de estos 365 forman parte del grupo Morena y resulta que la alianza ya formal entre tres partidos políticos y uno que no es partido político pero que está haciendo política, que es Sí por México, y además del PAN, del PRD y del PRI, que para poder obtener alguna ganancia política ahora tiene que unirse al PAN y al PRD. ¿Quién hubiera pensado eso hace algunos años? Para que vean ustedes cómo sí suceden cosas en nuestro país, aunque a veces no las registremos del todo. Pues bien, si el ejército está cada vez con mayor poder, si el legislativo quiere prácticamente ser la misma legislatura en los próximos 3 años, puesto que si llegaran a elegirse los 365 diputados, habría que ver cómo está el asunto de la paridad de género entre ellos, que se postulan para reelecciones, entonces prácticamente lo que cambiaría sería muy poquito. Pero, ¿y la ciudadanía? ¿La ciudadanía va a permitir que esto suceda? ¿Que de plano se rompa el apotegma maderista de la no reelección? Ya sabemos que hace tiempo se permite la reelección de diputados e incluso de alcaldes y hasta de gobernadores, pasado un periodo constitucional, sobre todo cuando el periodo que
les antecede no es precisamente constitucional, sino es interino o es sustituto. Pero de cualquier manera se ha llegado a ver el caso de algunos gobernadores, como en el caso de Yucatán, por ejemplo, que han podido irse a un segundo periodo de gobierno. El caso más patético es el del excacique yucateco Víctor Cervera, que por fortuna para la vida política nacional ya no está entre nosotros. Pero hay otros casos también de políticos que han querido relanzarse. Y esto es una imitación. Como ya lo dijo en alguna ocasión Marcelo Ebrard, el canciller, México es el único país en donde no existe la reelección presidencial, como queriendo anunciar que tenemos que abrirnos a esta posibilidad, cuando la no reelección es la única defensa que nos queda a la ciudadanía para evitar la perpetuidad de cualquier presidente, sea bueno o sea malo, pero la perpetuidad enferma. Por ejemplo, hace unos días hablaba yo del presidente de Venezuela, expresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien tuvo un primer periodo presidencial brillante, pero cuando comenzó su segundo periodo no pudo soportar los golpes que le infringieron, entre otros, Hugo Chávez, que quería desde entonces tomar el poder, y los problemas económicos que arrojaron sus medidas tributarias. Y con esto, pues Carlos Andrés Pérez fue a acabar a la cárcel durante un tiempo, luego ya salió de ella y falleció. Pues habría que ver cómo funcionan estas reelecciones, porque en todos los casos la reelección tiende a la dictadura, la reelección presidencial, la reelección de los gobernadores también. Y por pronto, 365 diputados se quieren reelegir. Solamente está en manos del ciudadano y de que el Instituto Nacional Electoral proceda con probidad y decencia la posibilidad de que cambien las cosas y de que esa mayoría asfixiante que ha tenido Morena ya no sea mayoría, para que así el legislativo al fin cumpla con su condición fundamental, que es la de servir como contrapeso a los abusos del Ejecutivo o a las desviaciones del Ejecutivo. Porque con una mayoría proveniente del mismo partido, como ya dijo el propio morenista ahora, Porfirio Muñoz Ledo, no salimos del presidencialismo atroz que se arroga funciones y que determina muchas veces el curso de las iniciativas en el legislativo. Mientras no logremos achicar el poder del presidente y aumentar el poder de quienes representan a la comunidad como diputados o representan a las entidades federativas como los senadores, o debieran hacer justicia sin esperar el visto bueno del presidente, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia o de la Fiscalía General de la República, mientras esto no suceda, México seguirá atorado bajo el mismo sistema. Aunque el señor López Obrador diga que no hay neoliberalismo, la realidad es que sí lo hay. Los planteamientos económicos son neoliberales y estamos en manos de los grandes empresarios y de las grandes fortunas de este país. De allí que en este último tramo, en esta última semana de este brutal 2020 que tan mal nos ha tratado y que no olvidaremos jamás, estemos renuentes a pensar que en 2021 podamos tener alguna gota de optimismo. ¿Qué más quisiera yo que decirles? Nos va a ir a todos muy bien, despreocúpense, va a llegar la vacuna a tiempo, nos van a vacunar a todos rápidamente y vamos a salir de la pandemia y vamos a salir de la otra pandemia que es la del virus de la corona, es decir, del virus del poder que nos
aprieta la garganta y nos hacen imposible sobrevivir en este México nuestro, que tan lastimado ha sido por la corrupción, por el influyentismo, por el nepotismo, que ahora como nunca se ha alzado. Diga lo que diga en sus mañaneras ese señor que no deja su actitud de merolico para confundir a la población y hacer que los que criticamos esta forma de actuar seamos linchados mediáticamente por esas redes sociales benditas que se han convertido en el gran mal de nuestro tiempo, porque están pervirtiendo a nuestros hijos, están nublando a nuestros nietos y porque están a los adultos convirtiéndolos en adictos, en elementos que desgraciadamente dejan de razonar para estar pegados al iPhone o a cualquier otro aparato, a la tablet, al internet, no para crecer, sino para oscurecer las mentes, el cerebro y el corazón. Esto nos deja o nos está dejando el 2020 cuando todavía nos falta una semana terrífica. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.